Bueno, pues terminamos el tema del periodo de entreguerras con el punto 4, las respuestas a la crisis. Son las respuestas que se van a dar primero en Estados Unidos, después de la Gran Depresión del 29, y a continuación en los países europeos, en las democracias como Francia y Reino Unido, o en los estados totalitarios como Italia y Alemania. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que las políticas económicas que eran características hasta estos momentos, en la que el Estado estaba al margen de la situación económica del Estado o del país, pues desaparecen porque se han visto que son ineficaces. El primer teórico economista que indica que hay que cambiar, que los estados deben de intervenir en las políticas económicas, va a ser Keynes, un profesor y economista inglés. Bueno, pues este hombre Keynes lo que venía a decir es, vale, la demanda se ha retraído, es decir, la gente compra menos productos de los que se compraba anteriormente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que vuelva a aumentar la demanda? Que era lo que se necesitaba, porque si aumenta la demanda, las empresas ganan más dinero y volvemos a mejorar el sistema económico. Al ganar más dinero contrata más trabajadores, los trabajadores al dejar el paro tienen más posibilidades de consumo y aumenta y mejora su nivel adquisitivo. Bueno, pues lo que dice Keynes es que hay que tomar son una serie de medidas, como por ejemplo permitir que haya una gran circulación de dinero. Claro, estamos en una época de crisis. ¿Cómo se va a aumentar la circulación de dinero? Bueno, pues lo va a hacer mediante, o lo que defiende, la fusión de créditos. Es decir, si la gente tiene acceso, las industrias tienen acceso a los créditos, es más fácil que se pueda consumir. ¿Vale? Esa es la primera. Además, había que tener en cuenta que la inflación no era importante en este momento, porque ya sabéis que la inflación es la subida de precios. Como resulta que la gente no compra, inflación no hay. No van a subir los precios si la gente no compra. Lo que ocurre en este caso sería una deflación de los precios. Bueno, pues Keynes decía que se deben de permitir los créditos y además que no había que tener cuidado ni tener miedo a que hubiera un desarrollo de la inflación en la economía, pues porque con una demanda tan baja era imposible que subieran los precios. Luego también dice que el Estado debía de intervenir en esta regulación económica. ¿De qué manera? Pues mediante obras públicas. Lo que decía Keynes es si el Estado se dedica al desarrollo e incentivar el desarrollo de las carreteras, autopistas, autovías, ferrocarriles, pantanos, presas, redes hidroeléctricas, todo esto que son obras públicas, pues lógicamente a su vez estaría primero contratando personas que dejarían de estar en el paro. Esa gente, al estar trabajando, iba a tener una mejora en el nivel adquisitivo y por lo tanto podría comprar productos en tiendas y demás cercanas a sus barrios, que también se verían beneficiados por lo tanto de este desarrollo de las obras públicas. También defendía esto de la construcción de obras públicas porque a la hora de hacer carreteras, presas y demás, el Estado iba a necesitar de empresas privadas. Esas empresas privadas iban a tener clientes, en este caso sería el Estado, para sus materiales, pues yo que sé, como ladrillos, empresas de grúa, cualquier cosa que se ocurra, de cemento y demás. Entonces, esto era importante, según Keynes, para el desarrollo económico, para acabar con esta depresión. Luego, otra característica importante que decía Keynes que tenía que llevarse a cabo era la de aumentar los salarios. Decía, primero, que si el Estado aumenta los salarios, que las empresas aumentan los salarios de los trabajadores, los salarios adquieren un mayor nivel adquisitivo y por lo tanto pueden consumir más. ¿De acuerdo? Y por último, también decían que el Estado debería de intervenir en la economía, no solo, como hemos visto antes, a través de las obras públicas, sino también marcando salario mínimo, por ejemplo, indicando cuál es el salario mínimo que debe tener un trabajador, marcando el número máximo de horas que debe trabajar ese empleado, que se va a establecer en unas 40 horas semanales, o por ejemplo, regulando los precios, aquellos precios de productos de primera necesidad, marcándole un límite de precio. ¿Vale?
¿Cuándo se van a llevar a cabo estas medidas? Bueno, pues en Estados Unidos vamos a ver que se va a llevar a cabo con Roosevelt, con su política del New Deal, y en Europa sobre todo en los años 40. Vamos a pasar al siguiente aspecto, que sería, una vez que ya hemos visto lo que propone este economista Keynes, lo que vamos a ver ahora sería entonces cómo Roosevelt, presidente de Estados Unidos, va a intentar salir de la Gran Depresión, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que en 1932 hay unas elecciones en Estados Unidos que va a ganar Roosevelt, para que veáis lo querido que va a ser este hombre, bueno, y el Partido Demócrata al que pertenecía. Va a ganar estas elecciones del 32, las del 36, las del 40 y las del 44. El anterior era el del Partido Republicano, si os acordáis, el 28 con Hoover, que prácticamente no hizo nada para salir de la depresión. Bueno, pues en el 32 gana las elecciones Roosevelt, y él es consciente de que la situación en Estados Unidos es dramática, muchísima gente en el paro, con precios por los suelos, agricultores arruinados, sistema financiero prácticamente demolido. Entonces sabía que tenía que tener una serie de modelos. Básicamente se va a basar en las políticas que había propuesto hasta ese momento Keynes. Por ejemplo, va a proponer que facilitaron, mejor dicho, lo que va a intentar es facilitar los créditos a las grandes empresas y a la inversión industrial. Lo que pretende es eso, que las empresas se desarrollen, que las industrias igual puedan contratar a trabajadores. Además, el dólar se va a devaluar prácticamente a la mitad. La segunda gran medida que toma es la de la creación del NIRA, por lo que se va a limitar la producción industrial. Intenta acabar primero con todo lo que tenemos en stock que no se ha vendido, y una vez que se venden los stocks entonces empezamos a producir, pero vamos a producir mucho menos que antes para que no ocurra lo que había sucedido, es decir, que tenemos una gran oferta de productos, pero como la demanda es pequeña tenemos que bajar los precios, sino que vamos a producir lo justo, muchísimo menos de lo que se estaba produciendo hasta ese momento, para que los precios no se vengan abajo, sino que empiecen a subir poco a poco. Además, se va a subvencionar a las empresas que estén pasando dificultades. ¿Para qué? Pues para que no despidan a esos trabajadores que están con ellos. En el ámbito laboral, bueno, el ámbito laboral, lo que he comentado antes, lo que van es a marcar un salario mínimo, y la jornada laboral va a ser máxima de 40 horas semanales. En cuanto a las obras públicas, bueno, se va a desarrollar sobre todo en el Valle del Tennessee una creación desmesurada de obras públicas, con embalses, centrales hidroeléctricas, reforestación y demás. Lo de la reforestación está relacionado porque el Estado va a contratar a miles y miles de personas que estaban en el paro para que estén de guarda de estos espacios reforestados. Y luego en el ámbito agrario, pues se va a llevar a cabo lo que es la AAA, y esa AAA lo que va a hacer es indicarle a los agricultores que hay que producir mucho menos. Claro, los agricultores podríamos decir, bueno, si producen menos, los beneficios que vamos a tener también van a ser menores. Roosevelt es consciente de ello, y lo que hace es: tú produces menos, pero tranquilo, que yo te voy a dar una subvención para que sigas viviendo bien. Es decir, produces menos, pero vas a ganar más dinero de lo que estabas ganando hasta este momento. Y con ese beneficio que obtienes, no solo de la subvención, sino con esa reducción de la oferta del producto, pues lo que va a conseguir es que aumenten los precios. Y al aumentar los precios agrícolas, pues lógicamente los agricultores van a tener una mejora en su nivel de vida. Y por último, otras medidas que va a tomar es el New Deal, que es como se le llama esta política de Roosevelt. Va a ser la creación de las primeras pensiones y del seguro de desempleo. Bueno, esto es lo que se va a llevar a cabo en Estados Unidos. Y en el resto de Europa, os lo vamos rapidito porque tampoco hay mucho que ver. Tenemos básicamente 4 países, que son Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. Los democráticos por un lado, que son los 2 primeros, y los totalitarios, que son los terceros y cuartos. ¿Qué política es la que lleva Reino Unido? Bueno, pues a pesar de tener haber creado la Commonwealth, que ya vimos en otro momento, la crisis le afecta de una manera
grande también, y lo que van a hacer en política es abandonar ese liberalismo económico y pasar al proteccionismo, que ya recordáis en qué consistía. ¿Cuándo va a bajar definitivamente el paro en Reino Unido? Pues a finales de los años 30, cuando se desarrolla muchísimo lo que es el rearme, porque son conscientes en Reino Unido que se va a iniciar una nueva guerra contra Alemania. En Francia, pues la situación viene a ser muy parecida. Lo que se va a hacer es algunas políticas de Keynes que proponía Keynes, como la del aumento del salario, reducción de la jornada laboral, y en cuanto al paro, pues lo mismo. El paro va a descender, sobre todo en los últimos años de la década de los años 30, como consecuencia de ese rearme. En Italia y en Alemania, vamos a empezar por Italia, lo que se van a llevar en Italia es una política de autarquía, es decir, de autoabastecimiento. Los italianos dicen, a ver, nosotros no vamos a depender de nadie del exterior, que mira dónde nos han llevado, lo que vamos a hacer es autoabastecernos nosotros mismos. Intentar exportar lo máximo posible, pero también importar lo mínimo posible. Que la gente produzca en Italia la gente consuma en Italia lo que allí mismo se está produciendo. Y luego, por otro lado, en cuanto al descenso del paro, se va a conseguir mediante la creación de obras públicas, por un lado, y en segundo lugar, sobre todo y más importante, con la invasión de Abisinia y con los preparativos para la Segunda Guerra Mundial. Y con Alemania, después de todos los problemas que habíamos visto en los años 20, después del final de la Primera Guerra Mundial, con los problemas de la República de Weimar, la necesidad de Francia que tenía de que los alemanes le pagaran las reparaciones de guerra, la ayuda del Plan Dave, todo lo que hemos estado viendo, cuando llega un momento con la crisis del 29 que la situación ya estalla definitivamente, y en Alemania se llegan los 6 millones de parados. El partido nazi se hace con el poder en 1933, ya lo veremos después. Hitler es nombrado canciller y va a llevar una serie de políticas económicas para ganarse el apoyo de esa población. ¿Cuál va a ser? Bueno, pues lo mismo que hemos visto en Italia con Mussolini, obra pública, sobre todo un gran desarrollo en las autopistas, y lo más importante, mediante el desarrollo de la industria militar. Va a ser fundamental. Gracias a ese desarrollo de la industria militar, a finales de los años 30, Alemania, de 6 millones de parados, ha pasado a 0, prácticamente al pleno empleo. De ahí que tenga un gran apoyo del pueblo alemán Hitler. Bueno, pues con esto terminamos el tema. Ya seguimos el siguiente con las crisis de las democracias occidentales y las dictaduras totalitarias.